Espero que usted esté bendecido, prosperado y en victoria. Es mi anhelo que usted esté en esa posición. Le voy a invitar a que levante sus manos un momento y voy a leer lo que dice Números 6, 24 y 26. ¿Listo? Es una palabra de bendición para su vida y su familia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que el Señor llene tu vida, que el Señor llene tu corazón. ¿Está listo para recibir palabra del Señor? Hoy, aprovechando que aquí en Guatemala estamos celebrando el Día de las Madres, quiero hablar de una mujer, una madre que junto a su esposo hicieron un trabajo fenomenal. Y quiero que aprendamos hoy cómo actuar en medio de la crisis. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos en medio de la crisis? Y quiero hablarle de Jocabed, la madre de Moisés. Moisés, un tremendo hombre de Dios. Pero ¿quién fue Jocabed? En Números capítulo 26, verso 59, hay una referencia acerca de Jocabed y de su esposo. Dice: la esposa de Amiram se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amiram fueron Aarón y Moisés y su hermana Miriam. Estaban en Egipto, entonces ya sabemos que mis hermanos Amiram y Jocabed pues nacieron, se criaron, se desarrollaron en Egipto. Y Egipto tiene mucho significado bíblico para nosotros, pero más que el significado, quiero que veamos el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en el momento que nació Moisés? Muchos de nosotros ya lo sabemos, pero quiero explicarles. Llegó un faraón que no conocía a José, así dice la Biblia, y él intentó oprimir, bueno, no solo lo intentó, sino realmente lo hizo. Oprimió al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando y hubo temor en el corazón de los egipcios. Dice en el versículo 12 de Éxodo capítulo 1: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. El versículo 13 dice: por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Los egipcios llegaron a detestar al pueblo del Señor, al punto que en el versículo 15 de ese mismo capítulo 1 dice: había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. ¡Qué tremendo! El pueblo de Egipto, o mejor dicho, los egipcios no tenían un valor a la vida. No les importaba. Ellos estaban pensando en cómo mantener el estatus socioeconómico del lugar. Ellos estaban pensando en cómo iban a enfrentar las guerras. ¿No se le hace un poco conocido, verdad? Un poco familiar este ambiente, esas decisiones. Personas que no les interesa mucho la vida, o no les importa casi que nada la vida del ser humano, pero están más preocupados por la economía, por el sistema político. Bueno, el mundo ha estado en ese sistema por siglos. Esto no es de hoy, no es de ahora. Esta situación política de guerras, de hambres, ha estado durante la historia de la humanidad. No es nada nuevo. Pues en medio de ese contexto, que estaban matando a los niños, a los recién nacidos de los hebreos, se narra una historia tremenda. En el capítulo 2 de Éxodo, versículo 1 dice:
Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Estoy hablando de Jocabed. Estoy hablando de Amiram, los personajes que mencioné anteriormente. Lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro. La embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Ok, ¿qué aprendemos de esa tremenda historia? Vamos a ir por partes. Yo encuentro 4 verdades de cómo actuar en medio de la crisis. Número 1, mantente firme en las promesas de Dios. Esta mujer, Jocabed, no permitió que las circunstancias manipularan, dominaran o guiaran sus acciones. Ella creyó en la palabra de Dios. Ella no iba a permitir que su bebé muriera porque era un bebé que tenía la promesa del Señor. Usted y yo tenemos promesa del Señor. ¿Qué promesa estaba en la mente y en el corazón de Jocabed? Bueno, me imagino que ellos recordaban la palabra que se le había dado a Abraham en Génesis capítulo 12. Haré de ti una gran nación. Efectivamente, esa promesa se estaba haciendo realidad. El pueblo de Israel estaba creciendo tanto, se estaba fortaleciendo, que los egipcios tuvieron miedo. Esa promesa era una realidad. Jocabed estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que esa promesa se siguiera cumpliendo, no solamente en ella, en su generación, sino en sus próximas generaciones. Usted y yo, mi hermano, somos los responsables de procurar que las promesas de Dios se cumplan, no solamente en nuestra generación, sino en las próximas generaciones. Es una tremenda responsabilidad. Jocabed asumió esa responsabilidad. Hizo hasta lo imposible, dice la palabra, que lo ocultó durante 3 meses. Eso requiere estrategias, requiere paciencia, requiere ciertas habilidades y requiere mucho esfuerzo. Y aquí entro al número 2. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo enfrentar las crisis? Bueno, aplica sabiduría, estrategia y astucia para enfrentar la crisis. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño. Ella pensó, apartó tiempo para hacer una estrategia. Cuando estamos en momentos de crisis, cuando hay crisis a nuestro alrededor, rápidamente podemos estresarnos. Actuamos arrebatadamente. Yo no sé cómo está usted actuando en casa, con su esposa, con sus hijos. ¿Estaremos actuando de manera arrebatada, violenta, estresados, preocupados? Le animo a que tome un tiempo. Puede ser en las noches o en las mañanas, o salga a caminar, o salga al patio, respire profundo y no lo haga por 5 segundos. Tómese unos minutos y platique con Dios. Y si no tiene nada que hablarle, esté dispuesto a escucharlo. Y si usted no escucha a Dios, permanezca en silencio, pero apartemos tiempo para meditar, para aclarar nuestros pensamientos, para poner nuestra mente en cierta pausa. Estamos en una pausa por la cuarentena. Es necesario que esa pausa no sea solamente a nivel económico y allá en la calle. También debe haber una pausa en nuestro corazón y pensar bien las cosas para esperar sabiduría, guianza del Señor, tener estrategia, sabiduría y qué hacer. Dice la palabra del Señor en Santiago que quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Es necesario que le pidamos sabiduría a Dios. Esta mujer, Jocabed, actuó con sabiduría, con astucia, con estrategia. No se quedó con los brazos cruzados llorando, lamentándose.
en qué situación estaba. Ella no se conformó a su derrota. Ella estuvo dispuesta a seguir adelante. Tú necesitas una estrategia de parte de Dios en este momento. Tal vez la crisis te está afectando. Puede que sea una crisis económica, o puede que económicamente vas saliendo, pero la crisis te está llevando a problemas familiares, conyugales. Necesitas sabiduría, una estrategia de parte de Dios. Confía en Dios, pero pídele sabiduría. El COVID-19 no solo nos llevó al interior de nuestra casa. El COVID-19 también nos lleva a nuestro interior, a nuestro corazón, y a darnos cuenta cómo realmente nosotros somos. Y nos damos cuenta que necesitamos que Dios haga un milagro, no solo allá afuera, no solamente en nuestra economía, no solo en nuestra salud, no solo en nuestra familia. Necesitamos un milagro aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestro carácter. Entonces, ¿cómo actuamos frente a la crisis? Número 1, les dije, mantenernos firmes en las promesas de Dios. Número 2, aplicando sabiduría, estrategias y astucia. Y el número 3, confía en la protección divina. Imagínese usted a una madre depositando su mayor tesoro en un cesto que después lo va a llevar a un río. No tiene mucho sentido, pero Jocabed tenía plena confianza en el Señor. Algo divino, una intervención divina. Definitivamente tenía que suceder algo poderoso de parte de Dios. Cuando humanamente ya no hay salida, cuando humanamente ya no encontramos qué hacer, es cuando actuamos en fe, confiando en el Señor. En el versículo 3 dice: cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. O sea, confiando en el Señor, pero de manera estratégica. Ya hablamos de esto. Si nos colocamos por unos segundos en el corazoncito de ese bebé, en un cesto, sentimos que nos abandonó mamá y nos dejó adentro de una canasta, desamparados, en un río. Qué difícil. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Desamparado? Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba iniciando en el ministerio juvenil, organicé un campamento. Algunos que son de mi generación recordarán esta historia. Pues no tengo tiempo para contarles todos los detalles, pero algo salió mal en la organización del campamento. El sábado en la noche hicimos una dramatización, se nos salió de control, y todos los jóvenes, no recuerdo, creo que eran como 120 o 140 jóvenes, se enfurecieron. Otros entraron en un shock nervioso. Yo toda la noche pasé con angustia en mi corazón, porque estaba bajo mi responsabilidad ese campamento. Y recuerdo que esa mañana, cuando salió el sol, yo veía el cielo y yo me imaginaba que algunos jóvenes iban a llegar a sus casas y me iban a demandar por haber hecho esa dramatización que se salió de control y que de verdad puso en shock y provocó mucho temor en quienes estaban allí. Entonces yo esa mañana yo me imaginaba los periódicos que decían:
líder juvenil cristiano preso por haber, mire, por mi mente pasaron muchos pensamientos. En ese momento yo me sentía solo, desamparado. Llamé a mi papá, llamé a mi mamá esa mañana. Ellos estaban lejos, se habían ido también a un retiro a varios kilómetros de donde estábamos. Llamé a otros amigos pastores, llegaron a auxiliarme. Gracias a Dios que siempre hay amigos cerca. Tú y yo nos hemos sentido desamparados en más de alguna ocasión. Quizás es el momento en el que tú te sientes solo, como ese bebé, como Moisés dentro del cesto, abandonado. Tal vez no miras ninguna salida, pero déjame decirte algo que yo aprendí, no solo de esa oportunidad, sino que estoy aprendiendo también de esta historia. Moisés nunca, ni Jocabed, ellos no se imaginaron el tremendo plan que había detrás de esas acciones. Déjame decirte, estás solo o te sientes solo y desamparado. Los planes que el Señor tiene para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Él tiene un futuro muchísimo más grande que el que tú y yo podemos imaginarnos. Confiemos en Él. Sigamos creyendo en sus promesas, confiemos en su palabra y permitamos que Él haga sus milagros en nuestra vida. Aleluya. Y termino con el punto número 4. ¿Qué aprendemos o cómo debemos actuar en medio de la crisis? Capítulo 2, versículo 7 dice: la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza? Porque resulta de que dejaron al niño a la orilla del río. Llegó la hija del faraón. Imagínense, la hija del faraón llegó, encontró el cesto y vio al bebé, lo toma y lo adopta como hijo suyo. Pero entra en escena esta niña tremenda que le dice: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Versículo 8 dice: ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Imagínense cómo actuó el Señor aquí. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. A este cuarto punto le llamo: debes estar listo para el momento y las palabras oportunas. En medio de toda crisis siempre habrán oportunidades. La humanidad ha sufrido crisis todo el tiempo. En la historia de la humanidad han habido problemas. Como seres humanos hemos enfrentado situaciones muy complicadas y de todas Dios nos ha sacado. Debemos estar listos y atentos para aprovechar alguna oportunidad. Atentos, reconociendo el tiempo, reconociendo el momento. ¿Se recuerda de la parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo capítulo 25? 5 eran diligentes y 5 eran necias. Las diligentes estaban preparadas con aceite para el momento oportuno. Las necias se confiaron. Es aquella mentalidad: no, a ver qué pasa. No, hombre, ahí se va. No, ahí vas a ver que sí. No, pero no es esa mentalidad. La mentalidad es estar siempre preparado. Así que, hermano, hermana, te animo a que estés preparándote para la oportunidad que Dios te va a dar. No te cruces de brazos. Mantente atento, atenta a lo que Dios hará. Prepárate, estudia, ora, cree, capacítate, lee libros. No pierdas el tiempo en las redes sociales. Edifica tu mente, edifica tu alma. Capacítate más en tu carrera profesional, ministerial. Debes estar listo para las oportunidades que Dios te va a dar, porque si no, se te van a ir. Dios va a presentar la oportunidad y no la vas a poder aprovechar. Si esta niña no hubiera estado allí, o si la niña no hubiera tenido una palabra para ese momento, se va la oportunidad. Debes estar atento. Mi amado hermano,
Toda crisis es pasajera y Dios siempre abre puertas y da nuevas oportunidades en medio de la crisis. En el versículo 10 dice: ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Y usted sabe qué tremendo hombre y qué historia tan tremenda, no solo para Jocabed, no solo para la familia, sino para todo el pueblo de Israel, toda una nación, no digamos para la humanidad. Algo tremendo, algo especial se está preparando para tu vida. No te imaginas lo que Dios hará en ti como resultado de esta crisis. Quiero terminar leyéndote nuevamente la bendición de Números, porque te invito a que tomes esta palabra y la hagas vida en tu corazón. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Quiero orar por ti. Padre, muchas gracias por esta palabra. Y pongo en tus manos, mi Señor, a cada uno de mis hermanos que está pendiente de esta transmisión. Enséñanos y ayúdanos a poner por obra, a poner en práctica tu palabra, tus mandamientos. Mi Señor, oro y te clamo para que cada uno de nosotros veamos tu gloria en medio de esta crisis. Ayúdanos a no estancarnos, ayúdanos a no quedarnos con los brazos cruzados. Ayúdanos para salir adelante. Danos la sabiduría, la estrategia y la capacidad, los recursos, mi Señor, para salir adelante. Bendigo la fuente de provisión. En el nombre de Jesús bendigo toda fuente de provisión, toda fuente de trabajo. Señor, nuestra confianza está en ti. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro sanador y por lo tanto también hablamos palabra de sanidad, palabra de bendición, de salud, de provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que usted está conectándose con nosotros, o ya ha estado escuchando palabra de Dios, pero no se ha decidido en rendir su vida a Cristo, quiero decirle que esta es su oportunidad. Este es el momento. Le invito a que usted rinda su corazón por completo al Señor Jesús. Siga sus caminos. No requiere un ritual más que una decisión. Y si realmente lo quiere hacer, le invito a que ore conmigo. Padre, reconozco que te necesito. Te he fallado, Señor. Soy un pecador. Sin ti no puedo seguir adelante. Haz una obra en mi vida. Hoy decido rendir mi vida a ti. Estoy dispuesto a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.